Capítulo 536. Joseph, que había estado esperando un momento de relajación, se dio cuenta de que había subestimado enormemente la fuerza explosiva de las delicadas manos detrás de él y las habilidades de masaje de su dueño. Camellia presionaba en todos los lugares equivocados, sus dedos frecuentemente aterrizaban en los puntos donde se unen los tendones. También agregó técnicas como torcer y tirar que, combinadas con la fuerza que ganaba al limpiar y cargar ollas de sopa todos los días, hicieron que las lágrimas de Joseph casi estallaran en unos pocos movimientos. ¡Ah, alto, alto! Gritó Joseph entre sollozos. Me muero, me muero. Lo que en realidad quería gritar era: lo confieso todo. Soleil, que acababa de entrar en la habitación, se sobresaltó por los gritos. A través de la tenue luz, vio a una mujer presionando al príncipe heredero contra una mesa larga, con una mano en su cuello y la otra sosteniendo algo oscuro, aparentemente a punto de derrumbarse. Mientras el príncipe heredero gritaba «Me estoy muriendo», Soleil fue golpeado por una escalofriante revelación. Alguien estaba intentando asesinarlo. Afortunadamente, ella se había topado con la escena, y su oportunidad de redimirse ante su Alteza había llegado. Sin siquiera tener tiempo de sacar su espada, saltó hacia la camilla de masajes y envió a la asesina de volar con una rápida patada. Kesode, al oír el grito del príncipe heredero desde afuera, sintió un hundimiento. Corrió a la habitación, espada en mano, justo a tiempo de ver a Soleil, con la capucha cubriéndole el rostro, lanzar a la señorita Camellia por los aires, y ella estaba a punto de desenvainar su espada. ¿Podría ser que ella fuera la que intentaba asesinarlo? El capitán de la guardia no tuvo tiempo de pensar y saltó hacia adelante, con su espada desenvainada silbando en el aire hacia Soleil. Su espada acababa de ser desenvainada y aún no estaba lista para golpear a la asesina cuando vislumbró una luz fría y rápidamente levantó su espada para bloquear. Con un agudo clam, el poderoso golpe de Kesode envió la espada rápida de la dama volando, y luego, presionando su brazo hacia abajo, la punta de su espada ya estaba contra el pecho del asesino. Joseph, al oír el gemido ahogado de Camellia y frotarse el hombro casi aplastado, se sentó y vio al capitán de la guardia luchando contra una figura vestida de negro justo a su lado. Tanto Soleil como Kesode, al ver levantarse al príncipe heredero, se giraron para gritarle: «Su Alteza, cuidado con el asesino». Camellia también se puso de pie con dificultad, mirando al príncipe heredero. «Su Alteza, corra. ¿Hay un asesino?». Poco después, más de una docena de guardias imperiales del príncipe heredero irrumpieron con sus armas desenfundadas y rodearon a las pocas personas en la sala. Entonces alguien encendió la luz de gas. Joseph finalmente vio la cara bonita bajo el capó y dijo sorprendido: «Soleil, ¿cómo entraste aquí?». Soleil miró a la doncella a su lado y dijo ansiosamente: «Su Alteza, estaba a punto de asesinarla». Joseph miró entonces a Camellia, quien se aferraba a su hombro, con el rostro pálido de dolor. «Ah. ¿Estás bien?». Puede que haya sido un poco brusca, pero no llegó a punto de asesinarla. 10 minutos después, todos los guardias imperiales del príncipe heredero se habían retirado y Kesode miraba severamente a Soleil. La señorita agente sigiloso, con el rostro enrojecido por la vergüenza, mantuvo la cabeza gacha, ofreciendo 5.000 francos a Joseph. «Su Alteza, en realidad solo vine a devolver el dinero. Tenía miedo de que no lo aceptara, por eso». Tras explicarle, se giró hacia Camellia, quien tenía los ojos llenos de lágrimas y una criada le estaba atendiendo el hombro. Inclinándose hacia adelante con evidente arrepentimiento, dijo: «Lo siento mucho, estimada señorita. Es todo culpa mía, le compensaré por sus gastos médicos, por favor, perdóneme». Tras confirmar con el médico imperial que la lesión de Camellia era superficial y no debía preocuparle, Joseph finalmente respiró aliviado y le devolvió el grueso fajo de billetes a Soleil. «Te equivocas. De hecho, solo aposté 10 levas por ti aquella vez». No es que no confíe en ti, es que no me gusta el juego». Soleil se quedó paralizada un instante, luego su rostro se sonrojó y luego palideció, mirando los 5.000 francos en su mano. Recordando su creencia de que el príncipe heredero habría apostado fuerte por su victoria, se sintió tan avergonzada que podría cavar un agujero en el suelo del Palacio de Versalles con los dedos de los pies. Joseph exhaló con cansancio y se sintió aún más exhausto. Le dijo a Kesode: «Por favor, lleve de vuelta a la señorita Frey». «Sí, Su Alteza». Soleil volvió a colocar el dinero sobre la mesa y susurró: «Su Alteza, le agradezco su paciencia.
Por favor, considere este dinero como compensación por haber perturbado su descanso. Naturalmente Joseph no quería aceptarlo. Después de varios intentos de negarse, Joseph dijo con impotencia: muy bien, invertiré este dinero en el fondo real a tu nombre y podrás recibir dividendos cada año. Soleil, nervioso, hizo una reverencia y luego huyó hacia la puerta principal como si estuviera huyendo. 2 días después. En la casa de Lavoisier, Madame Lavoisier Marianne se secaba las lágrimas y hablaba con su amiga íntima Perna. Todo es culpa de Antoine por dejar que el diablo cegara su alma, lo que lo llevó a esos actos indecentes, y ahora está lleno de arrepentimiento. Tras ser condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Superior, el propio Lavoisier estaba terriblemente asustado. Intentó solicitar el indulto del príncipe heredero, pero temía que Su Alteza lo regañara, ya que la reforma fiscal estaba bajo la dirección del príncipe heredero y sus acciones podrían considerarse como un menoscabo para él. Afortunadamente, había seguido el consejo de Su Alteza y había abandonado su negocio de recaudación de impuestos 2 años antes, de lo contrario podría haber sido castigado aún más severamente. Así que le pidió a su esposa que trajera al doctor Perna, confidente del príncipe heredero, para que lo ayudara a defender su caso. Sin que él lo supiera, Joseph ya había conseguido una carta de indulto del rey para él. Perna consoló a Marianne con voz suave. Debes pagar la multa puntualmente, y sin duda pediré ayuda a Su Alteza. Ah, quizás también necesites preparar el dinero para la fianza. Muchas gracias, mi querida Perna, eres la única que puede salvar a Antoine ahora, gritó de nuevo Madame Lavoisier, abrazando a Perna. Los dos amigos hablaron hasta la tarde, y después de recibir repetidas garantías de Perna, Marianne expresó su preocupación. Por cierto, ¿ha oído hablar del asunto relativo a la amante de Su Alteza el príncipe heredero? Señora. El corazón de la doctora se encogió de repente. He oído que es una chica salvaje llamada Soleil y la doncella del príncipe heredero. Marianne obviamente conocía los sentimientos de su amiga por el príncipe heredero y dijo con gravedad. En el Palacio de Versalles, todos hablan de cómo se pelearon por Su Alteza por celos anteanoche. La doncella resultó herida. Querida Perna, quizás deberías ser más asertiva. Fuiste la primera junto al príncipe heredero, ¿eh? Deberías mostrar el porte de la maestra mayor y dejarles saber a esas dos cuál es su lugar. Perna fue tomada por sorpresa y empezó a toser violentamente. Era la primera vez que alguien se refería a ella como la señora mayor de Su Alteza. El marqués de Launay dijo: acabo de pasar por la celda del noble y vi que el mobiliario interior seguía siendo excesivamente lujoso. Dadas las dificultades económicas actuales del Estado, prescindamos de todo lo superfluo, salvo de mesas y camas. Ah, y es mejor que las celdas sean individuales. Así los prisioneros podrán concentrarse mejor en sus reflexiones. El rey no se volvió a casar con una princesa extranjera acorde con su estatus, sino que se casó en secreto con la marquesa de Mantenón, quien ya tenía más de 50 años por aquel entonces. Capítulo 537. La mirada de Perna se encontró con los ojos sonrientes de Marianne, y ella inmediatamente se puso de pie con el rostro aún más rojo, sacudiendo la cabeza repetidamente con enojada vergüenza. Yo, no entiendo de qué estás hablando, no soy el maldito de Su Alteza, ejem. Sí, lo sé. La sonrisa de Marianne se iluminó al acercarse y abrazar a su amiga, algo nerviosa, susurrando. Querida, eres tan hermosa, con un alma llena de sabiduría. ¿Nadie puede resistirse a tu encanto? Marianne, creo que me tengo que ir. Perna, como una niña sorprendida robando dulces, retrocedió e hizo una reverencia, tartamudeando. Necesito hablar con el príncipe heredero sobre el barón Lavoisier. ¿Debo hacerlo cuanto antes? Marianne le dio las gracias repetidamente, puso el regalo para el príncipe heredero en sus manos y luego la vio correr hacia el carruaje de caballos, sonriendo nuevamente y saludando a su figura que se alejaba. Perna, cámbiate esa ropa de hombre, está ahogando tu belleza. Oh. Perna se agazapó en el carruaje, con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo una mezcla de dulzura y acidez, con la frase señora principal destellando en su mente de vez en cuando. Después de un rato, de repente recordó las últimas palabras de Marianne e involuntariamente miró su ropa de hombre gris oscuro, dudando por unos segundos antes de asentir con determinación como si tomara una decisión. En el lado sureste del Palacio de Versalles. Dentro de la armería real, Joseph miró con impotencia al técnico jefe, Gaman.
Entonces estás diciendo que en todo el arsenal solo 2 técnicos pueden dominar la técnica del estriado con destreza. Así es, Su Alteza. Gaman inclinó la cabeza. Incluso en Charleville, solo hay 6 o 7 técnicos competentes en esto. Como sabe, es una técnica muy delicada y compleja, que rara vez se necesita. Joseph suspiró y dijo: entonces, debemos empezar el entrenamiento de inmediato. ¿Cuánto tiempo se necesitaría para entrenar a 100 técnicos de estriado? Gaman dudó. Depende del talento del aprendiz, Su Alteza. Normalmente, un maestro puede enseñar a 3 aprendices. Si aprenden rápido, un aprendiz tardará 2 años en completar su formación, seguidos de otro medio año para trabajar de forma independiente. ¿Tanto tiempo? Calculó Joseph mentalmente, y según el criterio de aprendizaje rápido, tomaría 5 años reunir a esos 100 técnicos de estriado. Gaman lanzó una mirada nerviosa a Luis XVI, que examinaba dibujos cerca, y susurró: ¿Su Majestad el Rey tardó más de 9 meses en dominarlo? Joseph se sintió aliviado. Si el artesano más destacado de Francia tardó 9 meses, la técnica era realmente difícil. En aquella época, el estriado se hacía completamente a mano. Los artesanos utilizaban una herramienta con forma de gancho para tallar 4 ranuras en espiral de igual ancho, perfectamente espaciadas, en las paredes interiores de un cañón de hierro de aproximadamente una docena de milímetros de diámetro y 1 metro de largo. Una desviación de tan solo 0,1 milímetros obligaba a desechar el trabajo por completo y empezar de cero, algo que solo los artesanos más selectos podían lograr. Joseph sintió entonces que algo no cuadraba. A Francia no le faltaban artesanos geniales. Aunque no pudieran igualar a su padre, no deberían ser superados tan ampliamente. Luego le preguntó al técnico jefe: ¿por qué otros aprendices tardan mucho más que Su Majestad? Bueno, por supuesto, se debe principalmente al talento excepcional de Su Majestad, dijo Gaman. Además, el señor Larosière siempre ha estado instruyendo a Su Majestad de manera práctica. Normalmente, ya sea una armería o los técnicos de Charleville, solo pueden dedicar 2 horas al día a enseñar a los aprendices, y ese tiempo se divide entre 3 personas. ¿2 horas? Preguntó Joseph sorprendido. ¿Por qué tan poco tiempo? Su Alteza, los técnicos tienen su propio trabajo que hacer, que es la fuente de sus ingresos, explicó Gaman pacientemente. Por lo tanto, un artesano generalmente prefiere tomar solo un aprendiz y generalmente hace que el aprendiz simplemente observe desde un costado, dejándolos que resuelvan las cosas por sí mismos y rara vez ofrece orientación. Por eso, antes, un aprendiz tardaba entre 5 y 10 años en completar su formación. Con tu mando, acortarlo a 2 años es bastante rápido. Joseph no pudo evitar frotarse la frente. El sistema de aprendizaje de aquella época era realmente deficiente. Con tanta eficiencia en la formación de talento, ¿cómo podría mantenerse al día con las necesidades del desarrollo industrial? Reflexionó un momento y continuó. Entonces, si los técnicos pasan todo su tiempo enseñando a los aprendices y no hacen nada más, y yo les pago, ¿podrían capacitarse más rápido? Gaman extendió las manos. Su Alteza, incluso si están de acuerdo, aún podrían aceptar trabajos secundarios en secreto. Después de todo, necesitan mantener sus habilidades prácticas, o después de enseñar, podrían dejar de estar entre los mejores en su campo. Joseph asintió en silencio al escuchar esto. Así pues, la raíz de todos los problemas estaba en el mecanismo de entrenamiento. Para aquellos artesanos, su trabajo principal siempre fue la prioridad, y la enseñanza de los aprendices era secundaria, principalmente para contar con alguien que los ayudara con las tareas domésticas. Los honorarios de los aprendices de esta época eran casi insignificantes, apenas dignos de su atención. Así, para resolver el problema de la formación del talento industrial, fue necesario introducir un sistema de formación técnica vocacional. Se trataría de artesanos que enseñaran habilidades a tiempo completo, se convirtieran en profesores profesionales y basaran su remuneración en el número de estudiantes que capacitaran. Fue una oportunidad para crear una serie de escuelas profesionales durante el proceso de formación de los técnicos de estriado, lo que apoyaría en gran medida la revolución industrial en Francia. Hay que tener en cuenta que la contribución de un artesano técnico profesional al desarrollo industrial puede, en ocasiones, superar la de cientos de trabajadores comunes, capaces únicamente de realizar labores repetitivas. Las escuelas profesionales podrían permitir a Francia desarrollar estos talentos a un ritmo mucho mayor que el de otros países europeos.
La Alemania del futuro estaría respaldada por una gran cantidad de trabajadores calificados y una manufactura avanzada, y la educación vocacional incluso sería aclamada como el arma secreta de Alemania para el éxito industrial, destacando su máxima importancia. Joseph inmediatamente le hizo una señal a Eman, que estaba de pie junto a la puerta. Por favor, notifique al conde Mirabeau, al señor Laisone y al arzobispo Beaumont. Hizo una pausa en este punto. Aunque el sistema educativo francés siempre había estado gestionado por la Iglesia, siempre le pareció un tanto incongruente que los sacerdotes supervisaran la construcción de escuelas profesionales industriales. Al final, sería mejor separar al menos los colegios vocacionales y las universidades de la Iglesia, dejándolas la tarea de gestionar los programas educativos básicos en las parroquias locales. Y el señor Dénico, que venga a verme mañana por la mañana. Sí, Su Alteza. Luego Joseph se volvió hacia Gaman y le dijo: tú y el gerente Martinier vengan también. Los departamentos industrial, educativo y de propaganda, junto con los dos ejecutivos de la armería, primero establecerían una escuela vocacional en la industria militar, antes de expandirse gradualmente a otros sectores. Después de arreglar los asuntos de la escuela vocacional, Joseph continuó discutiendo los planes para la producción en serie del mosquete estriado modelo Auguste 1790 con su padre hasta el anochecer, y solo entonces, exhaustos pero emocionados, regresaron al Palacio de Versalles, listos para la cena. Capítulo 538. De camino al salón de banquetes, Joseph siempre sentía que la nobleza le rendía un respetuoso homenaje, pero las sonrisas en sus rostros tenían un profundo significado. Se volvió hacia Luis XVI y le preguntó: «Padre, ¿tengo algo en la cara?» «Oh, no, querida, estoy segura». Luis XVI hizo una pausa por un momento, luego le guiñó un ojo y susurró: «Sobre esas dos jovencitas de anteayer, ¿de verdad se pelearon en tu casa?» ¿Cuánto costó producir ese atuendo? La señorita del Vaux me pagó 2.300 francos. Si lo desea, también podría diseñar uno más adecuado para usted. Al oír esto, Soleil sintió que el mundo le daba vueltas. Dios mío, qué caro era el vestido. De haberlo sabido, no habría rechazado la oferta del príncipe heredero ni habría aceptado esos 5.000 francos. Había planeado descansar un tiempo, pero ahora solo podía seguir trabajando para ganar dinero. Después de todo, más de 2.000 francos no era una suma pequeña. Sí, esa noche cuando echó a Camelia, su vestido se rompió. En el Palacio de Versalles, nunca existía la opción de remendar un vestido. Eso se convertía en una broma entre las damas. La única manera de lidiar con un vestido roto era tirarlo a la basura. Así que tuvo que compensar a Camelia por ese vestido, además de los gastos médicos del tratamiento de la lesión, y un poco más para un regalo de disculpa. Probablemente necesitaba preparar unos 3.000 francos. Soleil sintió que el mundo estaba nublado y sombrío mientras se despedía del barón Candice sin energía y se embarcaba una vez más en su viaje de recaudación de fondos. En otro lugar, la reina María, que asistía a un baile, consolaba con fervor a su futura nuera. Sasa, un caballero de la edad de Joseph, sobre todo uno tan destacado como él, siempre estará rodeado de señoritas. Pero, ya sabes, no es de los que se enamoran fácilmente, te lo aseguro. Alexandra, de 8 años, parpadeó con sus hermosos ojos grandes y una expresión de confusión en su rostro mientras asentía. En fin, estar de acuerdo con la reina nunca era una mala decisión, y además, mencionó que el príncipe heredero era excepcional. Pues no se equivocaba en eso. Joseph había terminado su cena y decidió no trabajar horas extras, pues últimamente estaba sinceramente un poco cansado, incluso emocionalmente. Al regresar a su dormitorio, vio a Perna de pie frente al salón, lo cual le sorprendió un poco. La doctora Miss llevaba una bata blanca, debería ser su bata, pero era evidente que había sido modificada, con cintura estrecha y un escote más amplio hasta el pecho. Hoy parecía haberse librado del corsé, permitiendo que la bata realzara sus curvas con belleza. Además, se había soltado el pelo largo, ligeramente rizado, que caía suavemente sobre sus hombros. En su cabeza no llevaba el típico sombrero triangular, sino la pequeña y elegante cofia de cola de golondrina que él había diseñado para las enfermeras. En resumen, era la belleza de una joven combinada con el encanto del uniforme. Joseph rápidamente controló sus pensamientos y saludó a Perna con una sonrisa. ¿Cuándo regresaste? La fiesta de cumpleaños de Madame Lamar debió ser espectacular. He estado muy ocupado, si no, debería haber ido a felicitarla.
Madame Lamarque era la madre de Perna. Perna parecía muy nerviosa, hizo una rápida reverencia y luego dijo: Mamá estaría muy feliz sabiendo que deseas celebrar su cumpleaños. Al verla parada allí, vacilante, Joseph se preguntó: ¿Hay algo que quieras decir? Ah, sí, Su Alteza. Perna recogió apresuradamente una caja exquisitamente elaborada que tenía detrás y se la entregó a Joseph. Esto es de Madame Lavoisier. Me lo confió para usted. La llamada forma tradicional se basaba en el uniforme de sirvienta de la Europa medieval, con la funcionalidad como principal atractivo. El estilo era muy sencillo y sin adornos, y consistía principalmente en un delantal blanco decorado con volantes sobre un vestido largo blanco liso con cuello, además del pañuelo que se usaba en la cabeza. Este estilo de uniforme de sirvienta prácticamente no tenía adornos, salvo los volantes del delantal y el lazo hecho con las tiras del delantal atadas a la espalda, incluyendo una cinta de satén anudada en el escote. Por lo demás, los vestidos eran mayoritariamente negros o en tonos azules y rara vez presentaban colores llamativos. Capítulo 539. Oeste de Reims, pueblo de Meudon. Paul León acariciaba suavemente su vieja casa palmo a palmo, como si tocara un raro tesoro, con lágrimas en los ojos, siempre hinchados por la exposición al gas. Este era el hogar de Leono, el hogar que su padre le había legado, con los recuerdos de su infancia. Tras 5 años de ausencia, había regresado a esta cálida patria. El príncipe heredero le había cortado la cabeza al señor Boca, algo que Leono presenció con sus propios ojos. Ese día, al enterarse de que los recaudadores de impuestos iban a ser decapitados, él y su esposa arriesgaron la muerte de su familia por inanición, dejando su trabajo para ir a verlos en la plaza del Louvre. Agradeció efusivamente al funcionario y pasó varias horas orando por el príncipe heredero junto a su familia. Medio mes después, finalmente recuperó los títulos de propiedad y los títulos de propiedad de sus tierras, junto con 35 francos en billetes. Leono también pidió prestados 30 francos, con el terreno como garantía. Era fácil pedir dinero prestado al banco, para pagar la cirugía para extirpar los 2 dedos supurados de su esposa. Después, toda la familia comió su primer estofado de carne en 5 años. Los niños, tras haber comido con demasiada avidez, se agarraban el estómago y gemían toda la noche, pero sus rostros no mostraban señales de dolor. Leono estaba recordando los altibajos recientes cuando vio a su esposa, que estaba empacando su equipaje, de repente ponerse de pie y mirar hacia la puerta principal. Querido, ¿qué pasa? Sophie, dijo la señora Leono con una expresión de emoción al recogerse la falda y salir corriendo por la puerta. Es la vieja Sophie. Recuerdo sus cascos. Mientras Leono la seguía hacia la puerta, vio a su esposa abrazando al viejo caballo que ya perdía pelo, ambos riendo y saltando, felices como un niño. Para granjeros como ellos, un caballo era un pilar fundamental en su hogar. Tener un caballo significaba esperanza en sus vidas. Al poco rato, la señora Leono empezó a llorar suavemente, besando la piel flácida de Sophie y murmurando sin parar: Vieja amiga, pensé que no te volveríamos a ver. El padre Carlo, que había traído el caballo, la consoló, persignándose. Gracias, Jesús. ¿Ves? ¿No ha salido todo bien? La señora Leono asintió y añadió. Y debemos agradecer al príncipe heredero. Ah, y al funcionario de Hacienda. Ah, y a Lance Cour. El padre Carlo le pidió a Leono que imprimiera su huella en los documentos para recibir a Sophie, declinó la invitación de la señora de la casa a tomar un café y se marchó a toda prisa. Se hace tarde, todavía tengo que bautizar al pequeño Joseph. Quizás en otra ocasión. ¿Joseph? León se sorprendió un poco. Era el hijo de la familia Truella. Debería haber sido bautizado la semana pasada. Es el hijo menor de Colgeva. El sacerdote sonrió y saludó con la mano. Bueno, en los últimos 2 meses, 4 niños nacidos en el pueblo se han llamado Joseph. Estoy bastante confundido. En esta pequeña aldea de poco más de 100 hogares, 1/3 de los habitantes se había arruinado o había caído en la pobreza extrema durante la última década debido a la explotación de los recaudadores de impuestos. Sin embargo, ahora, entre el 70 y el 80% habían recuperado sus propiedades, y el prestigio del príncipe heredero en la aldea era solo superado por el de Jesús. Estos sencillos agricultores expresaron su gratitud al príncipe heredero de la manera más directa, nombrando a sus hijos recién nacidos Joseph. Si era niña, la llamarían Josefina, la forma femenina de Joseph.
De hecho, recientemente hubo entre 60 y 70.000 recién nacidos llamados Joseph en toda Francia. El padre Carlo dio unos pasos, pero de repente recordó y se volvió hacia León. Por cierto, el próximo domingo la parroquia tiene previsto celebrar una misa en honor a Su Alteza el Príncipe Heredero. Debes venir a participar. León asintió de inmediato. Nosotros y los niños estaremos allí, padre. Luego miró a su esposa y susurró. ¿Cuánto dinero nos queda? Sin embargo, algunas personas no respondieron y murmuraron fríamente. El príncipe heredero en realidad permite que los nobles y esos plebeyos sean decapitados juntos, es un insulto a la gente respetable. Sí, esos plebeyos ahora también usan la decapitación, algo que debería estar reservado para la nobleza. HMPH, ¿acaso la familia real pretende dejar que esta gente de baja estofa nos pase por encima? Capítulo 540. Sus palabras inmediatamente provocaron el descontento de varios nobles que los rodeaban. Alguien los miró y los reprendió. Caballeros, deberían avergonzarse de sus disparates. Casi todos los días voy a la plaza del Louvre, y solo veo a despreciables recaudadores de impuestos, gente nada decente. Otro, claramente influenciado por las ideas de igualdad de Rousseau, replicó. El pueblo de Francia no debería ser considerado inferior, al menos no a los ojos de Jesús. Cuando es llamado por lo divino, no hay distinción entre noble y plebeyo. En mi opinión, esos recaudadores de impuestos merecen la vergüenza. Su Alteza tiene toda la razón. Mire al señor Vianer, casi lo matan esos del distrito de San Antonio. Ya veo, ¿te solidarizas con esos recaudadores de impuestos? Ja, estos últimos años me han cobrado cientos de francos de más. Aquellos que previamente expresaron su insatisfacción con el método de ejecución fueron implacablemente rechazados, pero continuaron protestando en voz baja. A mí tampoco me gustan esos tipos, pero quizás un día, la dignidad de otros nobles también será despojada. Esa es, después de todo, la regla y no debería cambiarse así como así. Al ver que los dos grupos estaban a punto de pelear, un hombre de mediana edad rápidamente dio un paso adelante para mediar. Caballeros, calma, por favor cálmense. Sí, tienes razón, todos son viles condenados a muerte, ya sean plebeyos o nobles, ¿qué más da? Todos los nobles auténticos conservan su merecida dignidad. Oh, no digo que no se deban respetar las reglas. De hecho, ¿no se han dado cuenta? Su Majestad el Rey ha cuidado la dignidad de los nobles castigados de otra manera. Ah, ¿sí? ¿Cómo? Es la guillotina recién introducida. El hombre de mediana edad parpadeó. Aunque termina el trabajo rápidamente, solo un chasquido y se acabó, carece de cualquier sentido de ceremonia. Ahora bien, para que el verdugo realice la ejecución, hay que pagarles aparte. Ejecutarán ante la fría máquina de la guillotina, recitarán un juramento antes de actuar, exhibirán una espada de ejecución hereditaria e incluso conversarán con los condenados. Este método de ejecución tradicional y ceremonioso está reservado especialmente para los nobles. Los plebeyos no pueden permitirse contratar verdugos. Los ojos de varios nobles se iluminaron al oír esto. Es cierto. Con razón Su Majestad inventó la guillotina, algo para tratar superficialmente con los plebeyos. ¡Viva Su Majestad el Rey! Su Majestad se ha esforzado mucho por mantener la dignidad de los nobles. Solo un verdugo solemne es digno de las cabezas de los nobles. Joseph nunca podría haber imaginado que la guillotina de su padre daría lugar tan rápidamente a una economía de ejecución única. Los nobles, para exhibir su estatus, incluso compraban elegantes uniformes para sus verdugos, les hacían recitar breves elegías y contrataban ayudantes para rociar pétalos de flores sobre la sangre derramada. Los precios de estos actos, medio mes después de que continuaran las ejecuciones en la plaza del Louvre, habían ascendido ya entre 500 y 800 francos por verdugo, convirtiéndose en uno de los ingresos básicos de la corte. Palacio de las Tullerías, segundo piso. Joseph, mirando el informe del Tax Farming Bureau, no pudo evitar fruncir ligeramente el ceño. Con la purga masiva de los recaudadores de impuestos, que reveló importantes ganancias ilegales y multas, el total había añadido 67 millones de francos al Tesoro Nacional. Tienes que entender que esto no es lo mismo que pagar capital e intereses sobre bonos y préstamos gubernamentales. Esto es puro ingreso. Pero ya estábamos en enero de 1791, y considerando los fondos que había recaudado anteriormente, todavía faltaban más de 30 millones para cubrir los requerimientos financieros mínimos del gobierno.
Esto estaba muy lejos de sus estimaciones iniciales. Según el informe de Robespierre, sabiendo que no podrían escapar de sus crímenes, muchos de los principales recaudadores de impuestos habían transferido sus activos con la intención de dejárselos a sus familias. En esta época, el efectivo aún era considerado un rey. Al enterrar monedas o billetes de plata en un lugar apartado, sería difícil que la oficina de impuestos o la agencia de inteligencia los descubrieran. Únicamente fueron confiscados completamente los bienes que los recaudadores de impuestos tenían guardados en los bancos. Por ejemplo, Borelai poseía acciones masivas en más de 10 oficinas de recaudación de impuestos y, según los cálculos de Robespierre, sus ingresos por recaudación de impuestos el año pasado deberían haber sido de 13 millones de francos. Sin embargo, la confiscación y el decomiso de sus bienes ascendieron solo a 9 millones de francos, el resto se desconoce. A finales del siglo XVIII, los billetes resurgieron en diversas formas, y los financieros desarrollaron billetes garantizados y diversas formas complejas de bonos. Estas complejas innovaciones financieras proporcionaron medios para transformar activos y líquidos en valores líquidos. Esto puede parecer técnico, pero como veremos, el desarrollo de los préstamos garantizados desempeñó un papel importante en la economía de las colonias americanas y la guerra de independencia de Estados Unidos. Ya hemos visto cómo John Law emitió moneda, lo que provocó desastrosas consecuencias inflacionarias. El argumento aquí es que los billetes desmaterializados y los bonos en papel obligaban a los inversores a exigir activos reales como garantía para sus inversiones. Esta nueva tecnología implicaba la consolidación de activos fiduciarios y la emisión de valores mediante la agrupación de activos. Estos valores eran simplemente la reorganización y reventa de un activo. La reorganización podía implicar la agrupación de múltiples activos, la estructuración de los flujos de caja a lo largo del tiempo para facilitar los pagos futuros o, de alguna manera, la jerarquización de estos flujos de caja para hacerlos más atractivos para los inversores. Sin duda, esta historia comenzó en los Países Bajos. El primer fondo de inversión diversificado fue creado por ingenieros financieros holandeses del siglo XVIII, basado en un fondo de rentas vitalicias. En la década de 1770, en torno a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, los banqueros de inversión holandeses comenzaron a comercializar carteras similares a los bonos de soltera. Algunos componentes de los valores integrales no eran simples bonos. Por ejemplo, los préstamos a las plantaciones en los territorios coloniales holandeses hipotecaban como garantía tanto las plantaciones de Surinam como a los esclavos que residían en ellas. Los ingresos por préstamos provenían de contratos a plazo sobre los productos de las plantaciones, suponiendo que estos pudieran venderse a buen precio, asegurando así el rendimiento del préstamo. De igual manera, los ingresos por peajes, canales y servicios postales dentro de la cartera de activos también podían asegurar un flujo de caja estable, asegurando así la rentabilidad de los inversores. La mala suerte podría arruinar cualquier bono subyacente. Una reducción en la producción de caña de azúcar en el sur de América podría disminuir los ingresos provenientes de préstamos a las plantaciones, Rusia podría incumplir sus obligaciones y las islas danesas americanas podrían ser transferidas, declarando sus deudas inválidas. Sin embargo, si usted poseía suficientes de estos valores potencialmente fatales, la ley de los grandes números haría predecible el rendimiento de su cartera de bonos en mora. Fin del capítulo 540.